Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ven a llenar el alma que a ti clama. Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos compartiendo con ustedes el segundo curso bíblico. En esta ocasión vamos a tener el tema actuación del Espíritu Santo en nosotros. Y para iniciar, pues vamos a pedir a este Paráclito, a este defensor nuestro, que venga, que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento para poder conocerlo y amarlo. Porque es Él el que nos lleva a la santidad, es Él el que nos da vida nueva, es Él el que realiza la obra de Dios en nosotros. Entonces vamos a iniciar, les invito en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración que viene en nuestro libro del segundo curso bíblico, en cualquiera de sus versiones, que se llama precisamente el curso Vida en el Espíritu Santo. Y vamos a hacer la primera plegaria. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de luz. Ven, Padre de los pobres. Ven, dador de los dones. Ven, luz de los corazones. Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a ver este tema, hermanos, el día de hoy. Vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Algo básico que debemos tener en cuenta es lo que dice el símbolo de la fe, nuestro credo. Cuando hablamos del Espíritu Santo y decimos creo en el Espíritu Santo, lo primero que decimos es Señor y dador de vida. Recordemos que el título Señor, Kyrios, en la Biblia, se aplica únicamente a Dios. Se refiere entonces cuando decimos que el Espíritu Santo es Señor, estamos diciendo que es Dios. Con la misma divinidad del Padre y del Hijo, y como sabemos, un solo Dios, 3 personas distintas. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad, esto no quiere decir que haya categorías en Dios, como el más importante, el menos importante, porque en Dios esto no existe, ¿sí? Es una perfecta unidad en donde Dios mismo no tiene, pues en estas personas divinas, no tiene ningún problema de categorías ni de jerarquía, al contrario. Bueno, cuando decimos Señor y dador de vida, entonces nos referimos a que el Espíritu Santo realmente es Dios. Y cuando decimos dador de vida, nos referimos precisamente a esa vida nueva, esa vida que cambia cuando nosotros conocemos a nuestro Señor. Es decir, es ese volver a nacer del que le hablaba Jesús a Nicodemo. Entonces, Él es el que vivifica, el que da esa vida nueva, vida abundante, vida en Cristo. Entonces, tengámoslo muy presente porque cuando hablamos de la actuación del Espíritu Santo en nosotros, nos referimos a que dejemos que Él sea realmente el que guíe nuestra vida y aquel que vivifique nuestra existencia. Entonces, cuando permitimos que esto sea así, hay realmente un cambio en nosotros y también se nota en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comportarnos. Es decir, quien acepta al Espíritu Santo como su guía, se nota en su forma de vivir. Y vamos a ver
algunas de las características, algunas de las formas en que identificamos que realmente el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Y más exactamente dicho, que lo estamos dejando actuar, porque todo bautizado lo recibe en el momento de tener este sacramento, pero no todos dejamos que actúe. Entonces, Dios está con nosotros, el Espíritu está con nosotros, pero nosotros nos tenemos que disponer para que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver que una primera prueba o una primera acto exterior en que se nota que tenemos y dejamos actuar al Espíritu Santo es el conocimiento de Cristo. Conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce lo profundo de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el que conoce directamente a Dios mismo. Él es Dios. Entonces, Él es el que nos lo da a conocer. Y el mismo Señor nos lo dijo. Busquemos una primera cita, Juan, capítulo 14, versículo 26, en donde nos va a hablar precisamente de este conocimiento que nos da el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces el Espíritu Santo que el Padre envía en el nombre de Cristo, ¿qué va a hacer? Enseñar todas las cosas, recordar todas las palabras de Jesús, todos los hechos de Jesús. Es decir, el Espíritu nos ayuda a conocer realmente quién es el Padre, quién es el Hijo. Inclusive se da a conocer a sí mismo. Entonces, ese conocimiento que sobrepasa el propio, el natural, nos es dado por medio del Espíritu. En la Biblia, cuando hablamos de conocer, se refiere a un conocimiento profundo. Se refiere no solamente a un conocimiento superficial, como cuando decimos que conocemos a algún compañero de la escuela, del trabajo. Sí, sí lo conozco, pero realmente no sabemos lo que hay en su interior, ¿sí? Entonces, cuando en la Biblia habla de conocer, se refiere a un conocimiento profundo, a una intimidad, a penetrar a lo más profundo de la persona. En este caso, el Espíritu conoce íntimamente a Dios, profundamente a Dios. Entonces, Él es el que nos lo da a conocer y nos recuerda sus palabras, ¿sí? Recordemos entonces que a Él recurrimos para poder realmente recordar, conocer, comprender y darle el sentido original a las palabras de Jesús. De manera que el Espíritu Santo nos va a ayudar para ser custodios, guardianes, fieles de las palabras de Jesús, de manera que no cada quien interprete a su manera, sino que podamos tener esa luz del Espíritu para hacerlo de la manera adecuada, ¿sí? No inventar interpretaciones, sino pedirle la luz al Espíritu Santo para poder desentrañar las palabras y los hechos de Jesús. Entonces, esto es uno de los dones del Espíritu Santo que es lo que nos brinda Él. También en Juan capítulo 16, versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Él nos guía a la verdad plena, y esta verdad nos hace libres. Entonces, el Espíritu es el que nos guía a la verdad. Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces, el Espíritu nos ayuda a ir hacia Cristo, ir hacia Él. Es un movimiento interior que nos invita a imitar a Cristo, a vivir como Él vivió. Entonces, va más allá de un conocimiento intelectual, es una forma de vivir. Y esta es
inspirada por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y pedimos este Espíritu Santo, le pedimos que nos guíe, nos ilumine, nos ayude, Él nos va a ayudar a actuar como Cristo hubiera actuado en nuestro lugar. Es decir, si Cristo estuviera aquí, ¿qué haría? Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a dar respuesta a esta pregunta. También otra cita bíblica, Romanos 8:16. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Y bueno, aquí vamos a encontrar lo siguiente. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Entonces, por eso, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso el conocimiento al cual nos lleva el Espíritu Santo es superior. ¿Cómo entender que nosotros, seres humanos, limitados, caducos, podemos ser hijos del Dios Todopoderoso? Bueno, somos hijos, tenemos el don de la filiación por medio de Cristo. Somos hijos de Dios. Y el Espíritu es el que nos ayuda a también poder nosotros decirle a Dios, Padre. ¿Sí? Entonces, es el mismo Espíritu el que nos ayuda a dar testimonio de que somos realmente hijos de Dios. ¿Sí? Y entonces, es una realidad profunda que de una manera puramente humana no podemos entender. Necesitamos el Espíritu Santo para poder declarar con esa certeza que somos hijos de Dios. Por el bautismo somos hijos de Dios y todo ser humano está llamado también a hacerlo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios ama a cada uno de los hombres que han existido sobre esta tierra y que existirán. Y Él quiere que todos formemos esa gran familia en Él. Entonces, este Espíritu nos ayuda a tener esa certeza. También ahí mismo, pero en el versículo 26, Romanos 8:26, nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el Espíritu también nos enseña a orar. ¿Qué es esto? El cielo, la vida eterna, es estar con Dios. Y orar es aprender a estar ya con Dios. Porque dialogar con Dios es estar en esa vida con Dios. El poder compartir, el poder expresar. A fin de cuentas, la vida eterna, como el estar con Dios, el convivir con Dios, empieza en esta vida con el diálogo. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña a tener esa oración profunda. Pidamos, hermanos, con fervor, con fuerza, al Espíritu Santo que nos enseñe a orar, a tener ese diálogo con Dios, que no es otra cosa que una convivencia profunda con nuestro Señor, para poder ya desde esta tierra tener un poco de cielo o un mucho de cielo en la medida en que le pertenecemos, que estamos con Él. Y es un don que nos alcanza el Espíritu Santo que el Padre nos ha enviado y el Hijo. El Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo y por medio de Él podemos dialogar con el Padre. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos enseña a dirigirnos a Dios dice ahí, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, es un lenguaje del corazón. Muchas veces un gesto dice más que 1000 palabras, una actitud, un gesto, un ayudar, muchas veces sin palabras dice mucho. Entonces es una expresión que va más allá de articular palabras. Se refiere realmente a una actitud del corazón que se une al corazón de Dios por gracia suya. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos hace testigos de Cristo. Si decíamos que el Espíritu Santo nos lleva a conocer profundamente a Cristo, conocer esas verdades hermosas de Dios, que quiere salvarnos, que quiere que seamos su familia, bueno,
al conocerlo, surge de manera espontánea el ser sus testigos. Cuando yo quiero a alguien, cuando yo amo a alguien y veo que alguien le está haciendo daño, veo que alguien lo ofende, mi deseo primero va a ser querer defender a la persona que amo. Entonces, si veo que está en peligro, pues trato de ayudar, de salvar, de hacer algo para evitar que esta persona tenga un problema. Es decir, estoy dispuesto a poner la cara para que la otra persona esté bien. Entonces, si yo conozco a Dios, si el Espíritu Santo me ayuda a tener este conocimiento profundo de Él, entonces automáticamente me convierto en su testigo, porque yo no puedo hablar mal de aquel que amo. Yo no puedo ser indiferente cuando se ofende, ya sea en otra persona, porque lo que hiciste con estos más pequeños míos, a mí me lo hiciste, o directamente con el nombre de Dios, con el nombre de Jesús. O sea, yo no puedo ser indiferente. Esto no quiere decir que voy a actuar violentamente, pero sí me convierto en un testigo, de manera que con mi vida, con mis obras, con mis palabras, defiendo y difundo la fe. Entonces, ser testigo de Cristo, obviamente un testigo es aquel que estuvo en el momento de los hechos, se llama como testigo aquel que vio, aquel que estuvo. Entonces, si yo soy testigo de Cristo, es por medio del Espíritu que me da esa luz, esa fortaleza de poder decir sin miedo, sin temor, mi experiencia de Dios, las verdades que Él me ayuda a comprender. Defender la verdad, defender la vida, defender la justicia, luchar para que este mundo sea mejor. Entonces, eso es una consecuencia de haber conocido a Dios. Entonces, y ser su testigo. Fíjense, vamos a buscar Juan capítulo 15, versículo 26. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Entonces, el Espíritu da testimonio de Jesús. Me ayuda a que yo misma, sea testigo de Jesús. Y lo vemos muy claramente en cómo actúan los apóstoles, fíjense. Recordemos esos apóstoles que cuando la muerte de Jesús, pues estaban escondidos, encerrados, no sabían qué hacer, deprimidos. Y parece increíble que son los mismos que en este momento vamos a proclamar. Hechos capítulo 5, versículo 41. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos. Fíjense ese dato, muy contentos. Porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo estos apóstoles, que en un primer momento estaban encerrados, tenían miedo, no querían que los encontraran, cuando el Jueves Santo celebramos, recordamos cómo apresan a Jesús? ¿Y qué hacen los apóstoles? Huyen. ¿Sí? Y bueno, es algo muy humano que en momento de peligro, pues lo primero que pensemos es eso, ¿verdad? En huir. Por lo tanto, estos hombres cobardes ahora son personas valientes, llenas del Espíritu, capaces de soportar todo por el nombre de Jesús. Esa es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo nos inunde, dejemos que el Espíritu Santo nos moldee para que seamos también capaces de entregar la vida por el bien de los demás, de gastar día a día nuestra persona, nuestra existencia para ayudar a otros y que podamos realmente defender lo bueno, lo noble, lo justo, a costa de sacrificio, de esfuerzo, de lucha, porque realmente el Espíritu Santo nos lleva a ser testigos de Cristo. Y por lo tanto, si somos testigos de Cristo, somos predicadores del mensaje. Predicadores del mensaje.
imposible ser testigos, saber, experimentar en nuestra propia vida la presencia de Dios y no hablar de eso. Y no dar ese testimonio de palabra y de obra de lo que hemos vivido, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, una tercera forma de saber que realmente estoy dejando actuar al Espíritu Santo en mi vida es eso, ser predicadores del mensaje, compartir con otros mi experiencia, mi testimonio, lo que Dios ha hecho conmigo, etc. ¿Por qué? Porque quiero que otras personas también vivan lo que yo he vivido. Cada quien tiene su experiencia, es verdad, pero si vemos que cuando conocemos a Dios marca un cambio en nuestra vida y es muy distinto, es una felicidad, una alegría, un valor que antes no se tenía, bueno, es lógico que queramos que primero, pues los que amamos también tengan esa experiencia y puedan experimentar esa fuerza, esa felicidad que Dios da. Entonces, predicar el mensaje es una consecuencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a buscar la cita bíblica de Mateo 28, del 19 al 20, que es el mandato misionero, precisamente porque ellos, los discípulos, son enviados, todo discípulo, los apóstoles, los discípulos y cada uno de nosotros somos enviados a hacer realidad esto que Cristo les dice, Cristo resucitado le encarga a los suyos. 19 al 20. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿de qué se trata? Está dirigiéndose a sus discípulos y les dice, vayan a las gentes de todas las naciones. Esto ya lo había dicho el Señor por medio del profeta Isaías. Israel, no te elegí solo para que vayas a las ovejas descarriadas del pueblo, sino que te envío como luz de las naciones. Es decir, por medio de un pueblo, Dios se manifiesta para que en ese pueblo naciera el Mesías, el Salvador, su propio Hijo. Y a través de él, todas las naciones de la tierra tengan posibilidad de salvación. Entonces, Cristo comparte su misma misión con nosotros, con toda la iglesia. Vayan y háganlos mis discípulos. Es decir, así como ustedes son mis discípulos, estuvieron conmigo, convivieron conmigo, vieron mis milagros, escucharon mis palabras, ustedes hagan lo mismo. Ahora vayan ustedes para que otros sean mis discípulos. Es decir, entonces, como dirá también el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, quien ha sido evangelizado, evangelice a su vez. Es decir, es lo mismo que Cristo nos dijo. Háganlos mis discípulos. Ustedes son mis discípulos, hagan otros discípulos. Y así, a lo largo de la historia, hasta el fin de los tiempos, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo bautizado tiene el derecho y el deber de evangelizar, de llegar hasta los últimos rincones de la tierra con este anuncio gozoso de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, cómo nos ha dado la salvación a través de su Hijo. Entonces tenemos ese derecho y deber de anunciarlo, de proponerlo. La religión que Cristo ha fundado, que a fin de cuentas no es una doctrina, como sabemos, sino es una persona, es seguir a Cristo, imitar a Cristo, y claro, esto implica una forma de vivir. Bueno, esta religión que el Señor nos ha regalado implica no quedarse pasivo ante las necesidades del mundo. Tenemos que ser predicadores del mensaje y para esto nos envía su Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos mueve, que nos impulsa, que nos lleva a ir más allá de nuestras propias fronteras. Esta actividad misionera no se limita
aquellos que hemos consagrado nuestra vida al anuncio del Evangelio, sino que en todo rincón, en cada oficina, en cada escuela, en cada labor que se realiza, ahí es un lugar de evangelización, es un lugar para compartir la fe. Entonces, nadie está excluido de ser predicadores del mensaje de Cristo. Entonces, para esto tenemos que pedir constantemente la ayuda al Señor para poder llevar a cabo esta actividad. De la misma manera, San Pablo lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza, que sean capaces de enseñárselo a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta cita bíblica vemos que San Pablo asimiló muy bien este mandato misionero de Jesucristo, en donde lo que recomienda es precisamente lo que yo te enseñé a ti, enséñaselo a otros para que estos a su vez hagan lo mismo, ¿sí? Entonces, no se trata de que una persona evangelice a 200 personas y punto, ¿no? Más bien se trata de que esta persona evangelice a X cantidad. Si, por ejemplo, evangelizara a uno más, a dos más, bueno, tiene dos, pero estos dos a su vez se convierten en evangelizadores. Entonces, en lugar de que él siga solo en esta labor, serían 3 misioneros convirtiendo, ayudando a conocer a Dios a otros 3, 6 personas, y esos a su vez harían lo mismo. Es decir, sería el trabajo sumamente fecundo si cada evangelizado se convirtiera en evangelizador a su vez. Entonces, no es una persona tratando de hacer muchas cosas, sino todo un grupo que cada vez se va ampliando, va formando comunidades que se convierten en comunidades evangelizadoras. Estas comunidades evangelizadoras es lo que propone San Pablo, ¿sí? Que realmente no solamente se queden con el mensaje. ¿Cuántos que nos decimos creyentes o cristianos o católicos podemos decir, ay, qué bonito, a mí me gusta mucho recibir los temas, me gusta ir a retiros, me gusta aprender, pero me quedo con el conocimiento nada más para mi persona y no soy capaz de darlo, de compartirlo a otros? Entonces, ese es un error, porque en realidad el mismo sacramento de la confirmación implica difundir y defender la fe, implica poner en acción eso que hemos recibido desde nuestro bautismo. Entonces, no hay pretexto. Todo bautizado debe ser un evangelizador. Y todo esto se realiza por obra del Espíritu Santo, que es el que anima a la iglesia, el que fortalece, el que renueva, el que vivifica. Entonces, por tanto, es primordial, es de verdad algo que no podemos pasar por alto, el estar continuamente invocando al Espíritu Santo para que nos ayude a realizar la voluntad de Dios en nuestra vida, para que nos dé aquellos dones que necesitamos para llevar adelante el proyecto de Dios en cada uno de nosotros, para que quite todo obstáculo, todo temor, todos aquellos, sobre todo obstáculos interiores que nos impiden dar a conocer nuestra fe, llevarla adelante y vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Entonces, el Espíritu Santo es ese defensor, ese vivificador, ese que santifica nuestras vidas, nuestras comunidades y que quiere realmente hacer un cambio en nuestra persona. Entonces, no olvidemos cada día invocar al Espíritu Santo para poder ir adelante como auténticos testigos de Cristo. Les invitamos a que sigan con nosotros a lo largo de este curso bíblico, que es muy hermoso y muy importante que lo llevemos a la práctica. Y los seguimos invitando a que nos acompañen en nuestras redes sociales, HMSP Comunica, tanto en YouTube como en el Face y en nuestro blog, que estamos, en donde estamos compartiendo temas de actualidad,
Si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos la pueden hacer llegar para nosotros tomarlo en cuenta e incluirlo en nuestros artículos. También les recordamos que tenemos el segundo curso bíblico en sus diferentes presentaciones. Aquí lo tomé del de Descubriendo las riquezas de Jesucristo, parte 1, pero también está el curso individual o la propuesta de Cristo, en donde lo pueden ir siguiendo para que ustedes profundicen un poco más en estos temas, sigan a la luz de la palabra, descubriendo quién es el Espíritu Santo, la importancia de que esté en nuestras vidas. Recordemos que cuando tenemos el Espíritu tenemos ganas de vivir, de hacer las cosas, de predicar, de hacer el bien. Sin Él hay indiferencia, hay apatía, hay amargura. Entonces urge que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Dios los bendiga, hermanos. Seguimos en contacto. Soy la hermana Gloria y fue un gusto haber compartido con ustedes. Dios los bendiga. Porque este corazón no quiere